Si tu árbol de jade ha florecido alguna vez, hay algo que muy pocas personas saben. Esa floración no es un simple capricho de la naturaleza, sino una señal muy concreta que tu planta te está enviando y que la mayoría de la gente interpreta completamente al revés. Mientras millones de personas tienen un árbol de jade en casa desde hace años, sin que jamás haya florecido, el tuyo acaba de hacer algo que merece toda tu atención, y entender por qué está pasando esto puede cambiar por completo la forma en que la cuidas a partir de hoy. En unos minutos descubrirás exactamente qué es lo que hace que las personas se queden hasta el final de este vídeo, porque lo que está detrás de esa floración guarda una de las claves más importantes para que tu árbol de jade crezca fuerte, sano y durante muchísimos años. Empecemos por entender un poco mejor a esta planta, porque aunque está presente en miles de hogares de España y de México, muy pocas personas conocen realmente su origen y su forma de funcionar. El árbol de jade, conocido también como crásula, es una planta suculenta originaria del sur de África, capaz de sobrevivir en condiciones de sequía extrema gracias a sus hojas gruesas y carnosas que funcionan como pequeños depósitos de agua. Esa capacidad de almacenamiento es la razón por la que esta planta puede pasar semanas sin riego, sin mostrar señales de sufrimiento, mientras que otras especies se marchitarían en cuestión de días. Pero esa misma fortaleza es, paradójicamente, lo que confunde a tanta gente, porque al ver que la planta resiste también el abandono, terminan tratándola con muy poca atención, sin saber que eso es justamente lo que impide que llegue a florecer. Aquí está el primer dato que sorprende a casi todo el mundo. El árbol de jade no florece porque esté descuidado. Florece cuando alcanza un nivel de madurez determinado y, sobre todo, cuando ha pasado por un periodo de estrés controlado, relacionado con la luz y la temperatura. Esto significa que una planta que recibe cuidados excesivos, con riegos frecuentes y temperaturas siempre estables, puede tardar muchísimos años en mostrar sus primeras flores, mientras que una planta que experimenta ciertos cambios estacionales bien gestionados puede florecer en un tiempo considerablemente menor. Es como cuando una persona solo crece de verdad ante ciertos desafíos. La comodidad constante, paradójicamente, frena el desarrollo. Esto pasa con mucha más frecuencia de la que se imagina, pero también sucede algo todavía más curioso. Muchas personas llevan 10, 15, incluso 20 años con el mismo árbol de jade en su casa, viéndolo crecer, podándolo de vez en cuando, cambiándolo de maceta cuando se queda pequeño, sin que jamás haya dado una sola flor. Y entonces, de un año para otro, sin haber cambiado nada de forma consciente, la planta sorprende con un puñado de flores diminutas, agrupadas en pequeños racimos. ¿Qué fue lo que cambió realmente? Aquí es donde entra la parte más interesante de todo esto. El árbol de jade necesita pasar por una combinación muy específica de factores para activar su floración, y el más importante de todos es la diferencia entre la temperatura del día y la temperatura de la noche durante los meses más fríos del año. En climas donde el otoño y el invierno traen noches notablemente más frías que los días, mientras la planta sigue recibiendo buena cantidad de luz durante las horas centrales de la jornada, se genera dentro de ella una señal interna que activa los mecanismos relacionados con la reproducción. Es un poco como si la planta interpretara ese contraste de temperaturas como una especie de aviso de que el momento adecuado para florecer ha llegado. Pero esto no sucede de la nada, ni depende únicamente de la temperatura. Hay otro factor que resulta determinante y que casi nadie menciona: la cantidad de horas de oscuridad ininterrumpida que recibe la planta durante la noche. El árbol de jade es lo que se conoce como una planta de día corto, lo que significa que necesita largos periodos de oscuridad continua, sin interrupciones de luz artificial, para que se desencadene el proceso de floración. Si la planta está colocada cerca de una ventana donde entra luz de farolas durante la noche, o si se encuentra en una habitación donde se enciende la luz con frecuencia después del anochecer, es muy probable que nunca llegue a florecer, sin importar cuántos años pasen ni cuántos cuidados reciba durante el día. Ahora bien, aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitas saber para poder, si lo deseas, favorecer esta floración de forma intencionada. Durante los meses de otoño, cuando las temperaturas empiezan a descender de forma natural, es recomendable trasladar la planta a un lugar donde reciba abundante luz natural durante el día, pero donde la oscuridad nocturna sea completa y sin interrupciones, idealmente durante un periodo continuo de 12 a 14 horas. Esto puede lograrse colocando la planta en una habitación
que no se utilice durante la noche, o simplemente asegurándose de que ninguna fuente de luz artificial llegue hasta ella después de que el sol se haya puesto. Al mismo tiempo, conviene reducir ligeramente la frecuencia de riego durante este periodo, dejando que la tierra se seque casi por completo entre un riego y el siguiente. Esta reducción no busca dañar la planta, sino imitar las condiciones naturales de su hábitat de origen, donde las temporadas más frescas suelen coincidir también con menor disponibilidad de agua. Mantener la planta en este estado de ligera restricción controlada durante varias semanas es precisamente lo que termina activando, en muchos casos, el proceso de formación de las primeras flores. Si tienes curiosidad por saber si tu árbol de jade ya está mostrando alguna señal de estos cambios, cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu experiencia. Pero sigamos, porque todavía queda una parte fundamental de esta historia que no puedes perderte. Una vez que la planta finalmente florece, lo que se observa son pequeños racimos de flores en forma de estrella, generalmente de color blanco o de un suave tono rosado, que aparecen agrupados en las puntas de las ramas más expuestas a la luz. Estas flores suelen desprender un aroma ligeramente dulce, casi imperceptible, a menos que se acerque la nariz directamente, y pueden mantenerse abiertas durante varias semanas si las condiciones de temperatura se mantienen estables. Es un espectáculo que muchas personas describen como inesperado y profundamente satisfactorio, sobre todo después de haber cuidado la misma planta durante años sin haber visto nunca este resultado. Pero esto pasa, y luego sucede algo que pocas personas anticipan. Después de la floración, el árbol de jade entra en un período de descanso en el que reduce notablemente su crecimiento. Es completamente normal que durante las semanas posteriores a la floración la planta parezca estancada, sin generar hojas nuevas ni crecimiento visible en sus ramas. Muchas personas, al ver esto, se preocupan pensando que algo va mal y empiezan a regar en exceso o a trasladar la planta de un lugar a otro buscando una solución, cuando en realidad lo único que la planta necesita es tiempo para recuperar la energía invertida en el proceso de floración. Ahora quiero hablarte de algo que está directamente relacionado con todo esto y que conecta con una de las dudas más frecuentes entre quienes cultivan árboles de jade, tanto en España como en México: la diferencia entre una planta que crece en interior y una que crece en exterior. Las plantas que se mantienen siempre en interior, alejadas de las variaciones naturales de temperatura y de los ciclos reales de luz y oscuridad, tienen muchísimas menos probabilidades de florecer, precisamente porque nunca llegan a experimentar ese contraste estacional que la planta necesita para activar su mecanismo reproductivo. En cambio, las plantas que pasan al menos parte del año en una terraza, en un balcón o en un patio exterior, expuestas a las variaciones naturales del clima, tienden a florecer con mucha más facilidad, incluso sin que el propietario haya hecho ningún esfuerzo especial por provocarlo. Esto no significa que sea imposible conseguir la floración en interior, pero sí requiere una atención mucho más cuidadosa a los detalles que mencionamos antes: oscuridad nocturna completa, buena exposición a la luz durante el día y un descenso moderado en la temperatura durante los meses más fríos. Si logras reproducir estas condiciones de forma constante durante varias semanas seguidas, las probabilidades de ver florecer tu árbol de jade aumentan de forma considerable, incluso si la planta lleva mucho tiempo en la misma maceta, sin haber mostrado antes ningún signo de floración. Hay otro detalle que muy pocas personas conocen y que tiene que ver con la edad de la planta. El árbol de jade necesita alcanzar cierta madurez antes de tener la capacidad física de producir flores, y esto suele ocurrir generalmente después de los 3 o 4 años de edad, aunque en algunos casos puede tardar considerablemente más tiempo dependiendo de las condiciones de cultivo. Una planta joven, sin importar cuán perfectas sean las condiciones de luz y temperatura que se le proporcionen, simplemente no tiene aún el desarrollo necesario para destinar energía a la floración, porque toda su energía está concentrada en el crecimiento de hojas, tallos y raíces. Esto explica por qué muchas personas que acaban de adquirir un ejemplar joven se sienten frustradas al no ver flores durante los primeros años, cuando en realidad la planta simplemente todavía no está preparada para ese paso. Quiero compartir contigo algo que sucedió en mi propia experiencia con un árbol de jade que tuve durante mucho tiempo en una terraza orientada hacia el sur. Durante los primeros 5 años, la planta creció de manera constante, ganando altura y desarrollando un tronco cada vez más grueso y leñoso, pero sin mostrar ni una sola flor. Pensaba que simplemente era una planta que no florecía, hasta que un otoño particularmente frío,
Con noches notablemente más bajas en temperatura que de costumbre, decidí dejar de moverla hacia el interior durante las noches, como solía hacer por costumbre. Aquella temporada, casi sin esperarlo, la planta se llenó de pequeños racimos de flores blancas que jamás había visto antes. No había hecho nada especial. Simplemente había dejado que la naturaleza siguiera su curso sin interferir con mis propios hábitos de cuidado excesivo. Y aquí viene algo que conecta directamente con uno de los errores más comunes que se cometen con esta planta, especialmente entre quienes recién empiezan a cultivarla. Muchas personas, al ver que su árbol de jade no florece después de varios años, empiezan a aplicar fertilizantes con un alto contenido de nitrógeno, pensando que esto ayudará a estimular la floración. Sin embargo, el efecto suele ser exactamente el contrario. El exceso de nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo, es decir, hojas y tallos, pero inhibe directamente la formación de flores. Si realmente quieres favorecer la floración, lo más recomendable es utilizar un fertilizante específico para plantas suculentas con menor contenido de nitrógeno y mayor proporción de fósforo y potasio, aplicado únicamente durante la primavera y el verano, suspendiendo por completo su uso durante los meses de otoño e invierno. Si te está resultando interesante todo esto, déjamelo saber en los comentarios, porque me ayuda mucho a saber qué temas seguir explorando contigo en los próximos vídeos. Ahora sí, vamos a la parte final, donde quiero dejarte una guía clara para que sepas exactamente qué hacer si quieres intentar que tu árbol de jade florezca este mismo año. Lo primero es identificar si tu planta ya tiene la madurez suficiente, es decir, si lleva al menos 3 o 4 años de crecimiento estable. Si es así, durante el otoño, busca un lugar donde la planta reciba buena luz natural durante el día, pero donde no llegue ninguna luz artificial durante la noche, manteniendo esa oscuridad de forma continua durante al menos 12 horas. Reduce gradualmente la frecuencia de riego, dejando secar la tierra casi por completo entre un riego y el siguiente, y suspende cualquier fertilizante con alto contenido de nitrógeno durante estos meses. Si puedes, expón la planta a las variaciones naturales de temperatura del exterior, especialmente esas noches más frías que suelen presentarse a partir de octubre o noviembre, dependiendo de la zona donde vivas. Mantén esta rutina durante al menos 6 a 8 semanas seguidas, sin interrupciones, porque la constancia es exactamente lo que permite que la señal interna de la planta se active de forma adecuada. Si después de este periodo no observas ningún cambio, no te preocupes, porque cada planta tiene su propio ritmo, y algunas tardan más de una temporada en responder a estos cambios, especialmente si nunca antes habían experimentado condiciones similares. Para cerrar, quiero que te quedes con una idea importante. El árbol de jade no florece porque lo descuidemos, ni porque le demos demasiados cuidados, sino porque logremos reproducir, aunque sea de forma parcial, las condiciones naturales que esta planta necesita para completar su ciclo de vida. Entender esto cambia completamente la forma de relacionarnos con esta especie tan presente en nuestros hogares, porque deja de ser simplemente una planta decorativa resistente al abandono y se convierte en un organismo vivo con necesidades muy concretas que, una vez comprendidas, pueden ofrecernos uno de los espectáculos más sorprendentes que cualquier suculenta puede dar dentro de una casa. La próxima vez que alguien te diga que su árbol de jade nunca ha florecido, ya sabrás exactamente qué explicarle, y muy probablemente serás tú quien le revele este misterio que durante tanto tiempo permaneció completamente desapercibido.